Aproveche hasta 65% de descuento en mercancía seleccionada durante todo el mes de agosto. Acomódese con todo para su hogar y muchas ventajas para su negocio en la gran liquidación de L&R Comercial en todas las tiendas a nivel nacional, todo en cómodas cuotas y precios quemaditos. No deje pasar las ofertas en la gran liquidación de L&R Comercial, donde todos califican. L&R Comercial. El Consejo Nacional para Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera les exhorta a consumir leche, quesos, yogur y todos los productos lácteos elaborados con leche de producción nacional. Un mensaje de Conaleche, consuma lo nuestro. Cerdo Centro con buena comida criolla para llevar, 809-530-6613. Cerdo Centro, lo nuestro. Y sepa también que Juan de Dios tiene lo necesario para el hombre de hoy, para el hombre y la mujer de hoy, vamos a ser más claros. En las chacabanas y lo necesario para usted lucir bien en cada ocasión, Juan de Dios, Galería 360 y Avenida Luperón, próximo a la Plaza de la Bandera. Juan de Dios. Señores, he dicho en más de una ocasión que a veces me provoca sentarme ya y escribir algo sobre la entrevista en televisión. Uno de esos temas no es solamente el por qué un programa en un momento dado puede tener un rating de interés, sino algunos fenómenos que ocurren dentro de la comunicación. Nosotros vamos a hablar con Fernando Peña. Ya hay muchas personas que nos dicen, ¿y quién es Fernando Peña? Señores, desde el año 1978, por diferentes medios, Cañabrava, artículos en la prensa, su trabajo en la universidad, su trabajo con los grupos populares, se ha podido conocer a Fernando Peña. Sin embargo, parece que hay una generación que dice quién es Fernando Peña. Nosotros, hacer un currículum de Fernando es difícil, pero yo quiero decirle que Fernando Peña es un dominicano mayor de edad, se ha dedicado a la política toda su vida. De joven perteneció a una organización política de izquierda, salió y se dedicó a hacer trabajos específicos con grupos populares. Hizo también un trabajo sobre los grupos económicos en República Dominicana, es profesor universitario, es una persona que tiene una condición de expresarse que a veces cautiva a las personas, y también es una persona con una capacidad de debate interesantísima. Es decir, si hay una persona con la que yo no puedo ni debo debatir, y es Fernando Peña, porque gana el debate. El tema es que en estos días parece ser que es hablar de lo que la gente quiere oír. Y Fernando ha hecho 1 o 2 programas con nosotros que ha llamado mucho la atención en eso. Él actualmente es el coordinador del Observatorio de Políticas Públicas, una institución que es cúpula en todas partes, en todas las universidades importantes. Hay esos observatorios y a veces los gobiernos se rigen porque se suponen que no son críticas políticas partidarias ni populistas, sino que son de interés nacional, como es el caso de que nosotros tuvimos la experiencia de que cuando se discutió la ley de energía, aquí se convocó al observatorio. Naturalmente, los gobiernos tienen una particularidad que no les gusta que le digan lo que no quieren oír. Y entonces tiene como consecuencia de que evaden ese tipo de instituciones. Yo tengo una queja y es que yo entiendo que las autoridades de la UAS en todas las administraciones no le han dado al observatorio el lugar que deben darle. Es decir, ya ellos han dado muestra de que no andan
haciendo política partidaria, aunque a veces coinciden con la oposición o a veces pueden coincidir con una política oficial. Y nosotros hoy tenemos de nuevo, lo vamos a tener a menudo, vamos a tener a Fernando a menudo, porque es una forma diferente de ver las cosas, sobre todo en un momento en que hay mucha neblina en el ambiente, entonces uno no puede ver muy lejos. Y vuelvo y repito, no es que el horizonte no exista, es que a veces usted no lo ve. Esa línea que se llama el horizonte, que es virtual, esa línea a veces usted no la ve, pero no quiere decir que no existe. Y yo quiero dar la bienvenida de nuevo a Fernando, y vuelvo y le digo, vamos a tener, y en este momento, hay dos cosas. Un grupo político partidario que sale del poder y un grupo político muy heterogéneo, porque fue una alianza que llega al poder, con problemas reales, todos, pero de origen diferente. Porque el hecho de que el gobierno de Danilo Medina no sea el causante del coronavirus, no quita que un señor pueda decidir que ese problema no lo están enfrentando con el conocimiento, porque no existe el conocimiento. Le damos la bienvenida a Fernando y nos diga cuál debe de ser la conducta de un gobierno que asume el poder en un momento en que es difícil resolver una gran cantidad de problemas existentes, más los que distorsionan ahora todo. Deja la biografía para después. Las formas suyas. Las formas suyas. Doctor, siempre expresar que uno se siente bien en la oportunidad, en mi caso por lo menos. Yo sé que hay gente que incluso, y me ha tocado ser testigo de eso, le dicen, oye, pero vea la revista 110. Pero hay gente que no quiere encontrarse con Julio Jacín como interrogador, ¿no? O como entrevistador. Yo tengo una amiga que nunca he visto físicamente, pero que la conozco a través de las redes, que vive en el corazón de Europa. Inés se llama. Creo que vive en Austria o por ahí. Y ella tiene muchos contactos con los grupos dominicanos de Europa por razones sociales y migratorias. Y ella es una seguidora de los acontecimientos nacionales. Y cuando se produjo la entrevista mía aquí el día 5, 6, 7 de julio, esa que usted ha referido varias veces, me dijo, yo había renunciado a ver la revista, porque con el danilismo Jacín me tenía harta. Sin embargo, supe que tú estabas ahí y alguien me dijo, pero mira esa entrevista. Y entonces vi que también te reiteró en otra invitación. Me escribió tengo una nota de ella. Y me dice, tengo que reconocer que es diverso y permite que los que se quieran expresar se expresen cuando los lleva. Y es tu caso, me dijo. Y yo le contesté que le agradecía el juicio y me parecía correcto. Es así. Además, las entrevistas fáciles, doctor, aquellas que son hechas para que uno celebre cumpleaños, ¿no? Para que uno diga lo que el otro quiere oír, no tienen sentido, ni sabor, ni educan. Y yo tengo la oportunidad, y puedo repetirlo con energía, de que ser entrevistado con usted permite decir no solo lo que uno quiere, sino plantear las cosas con transparencia. Y mire cómo ahora usted introduce esto para hacer una pregunta que necesitaría una serie de programas. Bueno, porque plantear un requerimiento de ese tipo, ya lo hacía en otra ocasión,
implica hablar de cosas. Yo quiero comenzar casi por lo último y ser muy directo en lo que quiero decir con esto. No tengo que hablar de que yo no complazco peticiones, porque la gente que me conoce. Y aquí este pueblo aprendió a ver sentado al cojo y durmiendo al ciego. Entonces, yo no tengo por qué ni defenderme ni decir lo que soy. Y creo que la gente lo sabe. Y quienes no me conocen, entonces solo tienen que seguir el discurso, la opinión y comparar con las otras cosas. Yo he revisado todas las veces que he venido a Cañabrava en los últimos tiempos. Es más, hasta los contactos por otras vías los he revisado. ¿Por qué? Porque creo que si uno le da seguimiento a las cosas y ve lo que pasó durante todo el año pasado y las entrevistas que aquí hicimos, no es que yo me sienta con razón en mi análisis, es que hay cosas que fueron planteadas como si fuera premonitoriamente. Y cuando yo le decía a usted el año pasado que aquí no había ninguna fórmula posible para cambiar el curso de los acontecimientos que no implicara unir a todo el mundo contra el PLD. Qué pena me da que tú ya me hayas cogido 5 minutos para justificarle a tus iguales de por qué tú vienes aquí. Fernando, eso no es problema. No. Tú vienes aquí porque tú eres una de las personas que debe tener un medio diferente todos los días. No, doctor, pero que usted lo está tomando por donde no es. Y te mortifica quizá que haya gente. ¿Por qué tú vas ahí si eres un danilita? Te voy a tomar un tiempo y te voy a decir una cosa. Cuando yo estudiaba medicina, yo tuve la oportunidad y el privilegio de trabajar con el doctor Goico. Y entre una cirugía y otra, yo era practicante. En ese momento los practicantes podíamos asistir a los cirujanos. Nos tomábamos un refresco en lo que preparaban el siguiente paciente y se hablaba de política. Y yo le tenía una tirria a Goico, porque cuando hablaba de política le decía a Balaguer el Mesías. Digo, coño doctor, pero ¿cómo usted me le dice a ese muñequito de papel, el hombre que Trujillo? Y me dice, óyeme, es un Mesías. Y dentro de mucho tiempo peleábamos. Y después yo quiero decirte, tú ves ese hombre que es un ladrón, un bandido, lo más malo que ha pasado por aquí. No es un Mesías, pero tú verás que será, la historia lo tratará como uno de los gobernantes más juiciosos que hemos tenido. Pero yo no quiero tu opinión, porque yo sé cuál es, pero es mi opinión y quiero aprovechar tu presencia y decir, es cuestión de esperar. Ese que está ahí, el sanjuanerito ese que está ahí, ustedes van a ver, después que pase el tiempo, todo eso que hoy lo descargan en un solo proyecto, en el proyecto Catalina. Yo quisiera que Fernando siga lo que yo lo interrumpí para que ustedes se vayan acostumbrando, porque nosotros no le podemos pagar porque él no cobra, pero yo quisiera que venga más a menudo, porque es que dice cosas que no están comprometidas con sectores de poder. Él no viene aquí a decir lo que el otro quiere oír. Por ejemplo, yo le preguntaría, ¿tú apoyaste el cambio? Sí. ¿Luis hizo un compromiso con el observatorio? No, porque ni ustedes se lo pidieron, ni Luis lo aceptó. Entonces, ¿cuáles fueron las razones? ¿Qué tú le pides a Luis para no convertirte en oposición el mes que viene? Doctor, esa es otra pregunta. Sí. Pero yo sigo con la primera y le digo que pierda cuidado. Yo no tengo ninguna actitud defensiva, porque además yo tengo una relación profesional, de amistad, de trabajo, muchos años con usted, que todo el mundo lo conoce. Yo le agradezco, usted ha sido hasta salvador de mi propia vida. Y todo el mundo lo sabe porque eso es público. En momentos muy difíciles. Que yo le tenía mucha pena a tu papá. Sí, yo lo sé. Porque él tuvo que cargar contigo toda la vida. Pero doctor, cuando yo le digo esto, se lo digo por el rigor del análisis del año pasado, que es donde yo quiero ir. Y yo le voy a repetir, porque usted ha estado equivocado en el análisis político.
No le digo en la opción porque es un problema muy personal, pero en el análisis usted estuvo equivocado hasta el último día, hasta 3 días antes de las elecciones usted estaba equivocado. Y lo decía. Y no lo decía para complacer nada ni por compromiso con nadie. Lo decía porque usted lo creía. Yo estoy seguro que era eso. Pero creo que la vida, a partir de entonces, no solo le ha comenzado a enseñar que estuvo equivocado. Entonces yo quiero repetir eso porque usted es una persona que influye en una franja de la población. Miren, no es casual que las discusiones que hemos tenido en los últimos días hayan sido tan, no exitosas, sino tan vistas, tan tomadas en cuenta. Es por el tipo de análisis y la forma en que hemos confrontado las ideas que hemos tenido. Y yo pienso que ha sido con bastante humildad. Mire, yo le dije el año pasado, este país camina obligado a una transición política. Camina obligado. Y esa transición no es obra de que Abinader quiere o de que el PRM se lo propuso. Es que la impone el curso objetivo de los acontecimientos. Es que la impone la vida. Y este país y este pueblo tiene una de 2 alternativas. Yo se lo dije incluso con palabras un poco dramáticas. Yo le dije, o ahora la racionalidad se impone y se evita una tragedia en el país, saliendo del danilismo primero en la primera fase cuando se derrotó el intento de reelección, y segundo, el danilismo sin Danilo cuando él quiso continuar a través de Gonzalo dirigiendo el país. Y yo usé la expresión como tal desde el año pasado aquí, insistiendo en eso. Y ese fenómeno se dio en la práctica, se dio en los hechos, porque si no, y yo lo dije con toda franqueza, aquí iba a dirigir el país el odio social. Ese odio tuvo un catalizador, que fue el que ganó las elecciones. Aquí se venció ese improperio moral, ético, humano, económico, social contra el país, que fue el gobierno del PLD, no de Danilo, del PLD en 20 años. Eso se derrotó. Y cuando eso se derrotó, lo derrotó un país que tenía 3 años movilizado, y yo quiero insistir en eso. Aquí la oposición ni campaña prácticamente pudo hacer. Y esa transición es la transición de una era a otra o de una era a uno no sabe qué. No, es una transición a una situación diferente que ha sido prefigurada por una nación. Está planeada esa transición. Que está planteada. Ahora, está planteada en los hechos por cuestiones objetivas. Y yo se lo voy a poner nada más a partir de las propias medidas que anuncia el próximo presidente de la República ya electo y que entrará en funciones a partir del 16 de agosto. Yo dije que el PLD había perdido y Danilo había perdido las elecciones y había comenzado a ser demolido como partido. E insisto en eso, demolido como partido. La historia necesita, este pueblo necesita ser resarcido, con disolver definitivamente esa maquinaria infernal que durante 20 años impuso el despropósito en la conducción de la patria, en la conducción de la nación, que se llamó PLD, que la creó Bosch para otras cosas y que ellos mismos la comenzaron deformando desde la primera vez que llegaron al gobierno. La comenzaron deformando ahí cuando le levantaron la mano a Balaguer y los brazos y lo convirtieron en padre de la patria y lo erigieron como su líder. Leonel Fernández cambió a Bosch por Balaguer desde ese momento. Máximo Gómez Esquina, John Kennedy. Cambió el liderazgo y la orientación. Y ese fenómeno dirigió este país y lo convirtieron en ello. Y lo quiso confirmar Danilo cuando creó su Congreso, su justicia, su aparato de Estado y todo. Su guardia, su policía, todo absolutamente de él. Lo creó para convertir en un hecho definitivo lo que había comenzado en aquella ocasión. Yo expliqué eso varias veces y creo que puedo mostrarlo. Es más, no hay que mostrárselo a este país, porque por encima del propio PRM, el pueblo se impuso. Pero fue el pueblo el que llevó al presidente Abinader a las calles. Fue que llevó una fracción importante del PLD, no solo los leonelistas, ¿no? De PLDistas, de gente que se había comprometido con eso pensando en otra cosa. Y los llevó a la calle. Y lo que aquí triunfó fue la necesidad de eso. Y yo le dije, el primer error capital cometido por Danilo y que lo llevó al desacierto más completo en el marco de la coyuntura que recién pasa, fue haberse burlado de este país y de lo que la gente pensaba. Y en eso, quien cobró, quien se apoyó, quien capturó el resultado fue el PRM, porque hizo una política, no es a mi gusto, yo hubiese hecho las cosas de otra manera.
En alguna ocasión me tocó decir, puede el PRM hacer la campaña más barata, solo tiene que apoyar la calle. Y eso fue el resultado. Y ahí está. Y en definitiva, no es que se impone el PRM al PLD, aunque él resulta ser no solo el principal partido y el ganador de las elecciones. Es el que cobró la situación que aquí había pasado. Quien se impuso fue la lucha contra la impunidad y la corrupción. Pero esa lucha no ha terminado. Por eso, el primer error capital del danilismo fue evadir y burlarse de la aspiración y el sentido de justicia, de transparencia, de responsabilidad y de democracia que exigió un pueblo movilizado en las calles de manera activa por encima de todo el mundo. Dígame qué partido hizo en las elecciones la cantidad de manifestaciones que hizo Marcha Verde de masa, con decenas y cientos de miles de personas. Dígame uno solo, incluyendo el PLD. ¿La hizo el PRM? No. Pero este pueblo estuvo movilizado en cientos de miles de personas, en millones de seres humanos de manera continua durante casi 3 años, 2 años y medio. Todos fuimos, todos, absolutamente todos. Los únicos que no fueron los danilistas y los leonelistas conspicuos. ¿Fueron leonelistas? No, los únicos que no fueron. Pero fueron leonelistas. Y danilistas también. Y no fue Julio Jacín, porque más, su rol es otro. Es más, hay mucha gente que fueron y le pidieron que no fueran. Es posible. Así mismo es, que no debían estar porque eran parte del blanco que eso significaba. Yo le puedo mostrar fotos donde hay gente acusada de corrupción que estuvieron ahí y un letrero al lado en medio de una manifestación de Marcha Verde diciendo, fuera los corruptos, castigo no a la impunidad. ¿Cómo debe responder? Al lado de una persona, doctor, diciendo, incluyendo los que están aquí. Yo le puedo mostrar fotos de eso, de letreros que decían eso. ¿Cómo debe responder el gobierno electo, es decir, esta gente, a ese clamor popular que lo hizo gobierno? Porque todo el mundo sabe que esa diferencia... Permitiendo la autonomía de la justicia, haciendo justicia y encauzando a los responsables del desastre de este país, sean quienes sean. ¿Y ya ese es un programa de gobierno? No, es un problema del gobierno. Y la otra parte no es un problema, es un problema de Estado, de gobierno, de país, de decencia. Doctor, si usted fuera presidente, ¿usted perdonara a los ladrones? No, pero eso no, pero eso es una parte de un programa. Está bien, pero usted me hizo una pregunta muy concreta y se la estoy respondiendo. Claro que es un problema fundamental. Si el gobierno del presidente Abinader no es capaz de entender que este país necesita respuestas concretas y definitivas al tema de la corrupción, al tema de la justicia, al tema de la impunidad, habrá hecho un flaco servicio a lo que él dijo. Es más, le voy a citar por segunda vez lo que él dijo en el cortito, pero me parece que correcto, y yo personalmente lo asumo, discurso en la 27 de febrero, creo que es Tiquina, Ortega y Gasset, la noche del 5 de julio, tras terminar las elecciones. Él no dijo, no me declaro ganador, todo indica que las cosas van por ahí, pero ahora yo quiero ser coherente con lo que dice la gente. Y había la musiquita de Peña Gómez en la tarima y una sola consigna de la gente, los queremos presos. Y no decía nombre. Preso a los responsables de lo que ha pasado en este país, doctor. Aquí este país ha sido incapaz de enfrentar una pandemia, tiene un sistema destruido desde el punto de vista sanitario, 50 y pico de hospitales que no pueden entrar en función, ni siquiera por eso, a pesar de haberlo prometido 80 veces y de haberse robado todo el dinero del mundo que ha pasado ahí. Usted necesita justicia, doctor. Pero no es un problema de Danilo como persona, porque no se trata de él. Y tendrá que responder por lo que tenga que responder, si le toca. A mí me parece que aquí no hay que precipitar nada, aquí es lo que hay que abrir, es la compuerta de la esperanza y de la justicia. ¿Cuál es la preocupación, Fernando? Pues yo te oigo con eso, y eso es así. Porque no es verdad que lo... ¿Cómo fue que usted dijo que esto es así? Que eso es así. O sea, es correcto eso. Pero tú no puedes... El que me robó mi dinero, yo no lo puedo dejar. Entonces déjeme decirle eso. No, pero espérate, dame un momentito. Lo que te quiero decir una cosa. ¿Tú sabes cuál es el temor que yo tengo? Que eso es una parte de un todo. Y este señor que va a tomar posesión tiene que quitarle el cuchillo al que lo tiene para después castigarlo, pero no le puede entrar porque te apuñala. Todavía le quedan 16 días. Entonces, espérate, porque ya estamos viendo, está guapo. Yo soy guapo y yo lo que quiero preguntarte es, si en enero aquí no dan muestra ese gobierno de que hay acciones directas para resolver eso en la forma que tú lo dices, ¿tú le quitas el apoyo al gobierno? No, doctor, es que esas preguntas no se pueden responder así, ni se deberían hacer así. Yo se la voy a plantear como creo que debe ser y se la voy a responder como yo entiendo.
Porque usted es un periodista, un comunicador o comunicador, No que sabe, usted sabe hacer preguntas y sabe llevar las cosas por donde entiende. Pero déjeme decirle una cosa, yo lo que le estoy planteando es que ese discurso del presidente Abinader ese día completa la aspiración de la gente. Voy a cumplir las promesas que hice a este país, a la sociedad, que implicaba justicia y no impunidad, coherencia con su propia participación en las movilizaciones de Marcha Verde y en los mítines contra la impunidad y la corrupción. Ahora, es él que tiene que hacerlo, no, porque el presidente no es el responsable de hacer justicia. Aquí tiene que haber un sistema judicial con otras características, aquí tiene que haber una junta central con otras características, aquí tiene que haber altas cortes y tribunales que sean decentes, aquí no puede haber fiscales que sean nombrados como lo ha hecho Jan Alain ahora. O sea que hay un conjunto de cosas que esta sociedad ha reclamado y que usted reclama y que hoy tiene que admitir que son correctas, que deben ponerse en práctica. Ahora, eso implica manejar el ajedrez político de otra forma. Y yo quiero conferir el beneficio no de la duda, sino de la intención, a un manejo inteligente del presidente electo. Por ejemplo, yo probablemente lo hago de otra manera. Yo tengo otra visión de la sociedad y de la vida. Tengo una visión del cambio profundo y radical de estas estructuras y de este sistema político perverso, dañino y empobrecedor. Yo creo eso. Ahora, mientras tanto, esa no es la realidad es la que tenemos. Y el presidente Abinader llega ahí como el producto no solo de una articulación de fuerza, sino de haber aprovechado los 7 pecados capitales. El primero ya lo aprovechó. ¿Cuál fue? El que no se burló del pueblo y ha dicho que tiene que ser coherente con lo que prometió. Y él prometió no impunidad, no robo, no corrupción y castigo a los corruptos. Eso está prometido más de una vez. Yo le busco no solo las entrevistas, los periódicos, el programa, las intervenciones, la formulación del partido. Estoy absolutamente seguro. Yo quiero un PRMista de los dirigentes que diga aquí que no está de acuerdo con eso que yo acabo de decir, o que cree lo contrario. El segundo error, doctor, es que no debe precipitarse y ver que es una alianza política. No puede suponer que los grupos del poder permanente aquí son para siempre. El PLD cometió ese error y Danilo, con un grupo económico superpoderoso, hecho a la brava, por la vía de la corrupción y del patrimonio público, el grupo del PLD, que no es solo de Danilo, es también de Leonel y de las demás fracciones del PLD. Ese grupo corporativo terminó hartando también a los grupos del poder tradicional con los que competía. Y esos grupos, ¿usted recuerda la foto donde fue todo el CONEP y todo el empresariado días antes de las elecciones donde Danilo? ¿Usted la recuerda? A darle muestras al presidente. Ahora mismo hay una foto igualita después de que vuelven donde Danilo. Pero ese mismo grupo conjunto económico le sacó los pies al gobierno de Danilo al final de la jornada. Usted mismo lo ha dicho aquí. ¿Por qué? Porque sabían que continuar por esa vía era llevar el país a las puertas de la ingobernabilidad, del desastre total y del desorden institucional más completo. Entonces ellos sabían que lo podían perder todo y pactaron. ¿Cómo pactaron? Sacándole los pies a Danilo y arrimándose del otro lado. Y eso lo interpretó inteligentemente desde el punto de vista político la dirección del PRM y Luis Abinader. Tan lo hizo así que su principal figura de campaña formal y orgánica, como señalan los grupos de poder y sobre todo los grupos de poder local, es un apellido Macarrubia. Así es de sencillo. Yo lo dije y lo he planteado más de una vez. Y eso desde el punto de vista político es inteligente manejando alianzas. Ahora, desde el punto de vista de lo que necesita el pueblo habrá que ver. Y habrá que ver lo que se hace porque ya eso espera las políticas públicas. Le dije, hay otra seña concreta frente a los propios norteamericanos. Y lo dije aquí, preocúpese usted, le dije, por ese tipo de cosas que son las que en la realidad objetiva influyen. Entonces, desde el punto de vista de construir su alianza ya convertido en presidente electo, Abinader lo ha hecho bien. Y si usted se fija, 3 nombres, o 3 conceptos, o 3 identificaciones precisas definen lo que yo digo. Estados Unidos. ¿Es necesario tomar en cuenta o no para ejercer el poder y el gobierno en este país? Y mucho más en un gobierno que viene. Claro, Abinader hay que romper con Venezuela. Lo están haciendo. Y no solo romper con Venezuela, a lo mejor. Probablemente no hay que romper con Venezuela porque ni el PLD se atrevió a hacerlo. Y han jugado todo hasta el Foro de Sao Paulo. Los dos, 50.000 cosas. No, eso no es tan así. ¿Sabe por qué? Porque además Trump se muere en la política norteamericana, o tiende a eso, independientemente de la posibilidad que tiene hasta de continuar.
que ahora las está gritando. Está hablando de fraude en los Estados Unidos Donald Trump. Sí, sí. ¿De acuerdo? Entonces, la situación en los Estados Unidos va a cambiar. Nada más la pandemia le cambia el chucho a los Estados Unidos y su política en esta región. Pero además el peso de los chinos, la situación y los cambios geopolíticos. El otro elemento se llama, mire, doctor, Grupo Vicini. Y su sobredeterminación, pero no aquí en este gobierno, es en el anterior. El Grupo Vicini tenía el gobierno anterior. Y tiene también una cuota fundamental en porque es un grupo de poder que tiene que ser manejado como lo que es. En eso hay que ser realista. Ahora, yo lo que digo es que la cosa hay que hacerla conforme a la ley y en función de la justicia social. Es sencillamente eso. En esta transición, si no se entiende, si aquí se entiende que el gobierno de Abinader es un gobierno para servirle al grupo Vicini y a los grupos del poder monopólico en este país, fracasó. Y en el corto plazo va a tener confrontaciones porque esta economía está en crisis. Esta economía tiene problemas. Aquí se necesitan no 2.000 millones de dólares para resolver los ajustes del presupuesto de este año. Aquí se necesitan probablemente cerca de 7.000 millones. El miércoles aquí Apolinar va a tratar ese problema en este programa. Si usted, Apolinar Veloz, sí, porque viene, está invitado ya, se está anunciando. Si el gobierno no maneja la realidad de la economía de este país y entiende que un problema fundamental es la deuda pública, no estoy hablando de la deuda externa nada más, es la deuda interna que además es más costosa, es mucho más cara. Si este gobierno no entiende que no puede hacer, el gobierno nuevo, que no puede venir a gobernar para esos grupos monopólicos que son los que han hecho riqueza. Aquí cuando más gente quebró en el empresariado, cuando quebraron 13.000 pequeñas y medianas empresas y algunas grandes, incluyendo las del fraude y la de los bancos, cuando eso quebró, el sector financiero aquí dijo que había hecho el más grande de todos los negocios en toda su vida económica. Para yo entender bien, es decir, no entregar el poder a un grupo o a un país, pero tomarlo en cuenta, ¿verdad? Pero tiene que tomarlo en cuenta obligado, doctor. Estados Unidos, además, y Vicini, y Corripio, y participación son realidades, pero no entregarle a ellos todo. Pero óigame, doctor, mire para dónde usted se fue. Vaya a los grupos económicos, usted conoce eso más que muchos economistas acá. No me esté mencionando como grupo económico a Participación Ciudadana, a Juan Bolívar, eso porque esos no lo son. No son grupos económicos, ellos pueden apoyarlo. Es peor que eso. Pero eso es otro tipo de análisis, doctor, no sea tan pasional. Esa es otra cosa. No sea tan pasional, Eso doctor. es peor. Sea objetivo, vea las cosas con los ojos de la cara, no con los ojos del corazón. El gran problema fundamental que aquí está planteado es que este país está en crisis. Y aquí se necesita crisis, que está planteado aquí que este país tiene una economía en crisis, que tiene instituciones quebradas por el peledeísmo en 20 años, o terminadas de quebrar, porque no es culpa de ellos nada más, que tienen que ser recompuestas, replanteadas, que este país no tiene ninguna transparencia a pesar de tener una constitución nueva, que el que la comenzó a violar fue el que la hizo, el propio Leonel Fernández, el que la tiró por el suelo y la pisoteó de entrada. Entonces, sin embargo, esa realidad tiene que ser afrontada, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista político institucional. ¿Podía quedar alguna parte sana de esa organización política? Pero claro que aquí no todo es 100% malo. O sea, Danilo no puede estar 100%. La erradicación de algo que manejaron mal el país 20 años. Sí. Es la erradicación del tumor entero, con tejido bueno y malo. No, doctor, porque el tumor es parte de un cuerpo. Y usted no puede extirpar el cuerpo, es el tumor nada más. Y yo lo que estoy planteando es extirpar el tumor. Y por eso digo, y es el tercer error que puede cometer el presidente entrante. Y no el presidente, pues no es un problema personal. Es el grupo entrante en la conducción del país. Es no entender que el problema del PLD no ha terminado. No olvidemos que el PLD fue capaz de meter en el propio PRM y en la oposición de este país sus propias patas, sus enclaves, hacer sus injertos, generar problemas y dificultades para llevarlo. No puede abrírsele el pecho al nuevo presidente pensando que él es el superlíder del país y que tiene los grupos económicos, los grupos del poder tradicional y el pueblo de este país a su servicio. No. Aquí hay una gran alianza en los hechos que se ha dado para salir del PLD y eso tiene que ser reflejado en el gobierno y parecería ser que está haciendo por lo menos en las asignaciones de puestos, de roles, etcétera. El problema está cuál es la política que se va a combinar con equilibrio para garantizar que él cumpla su promesa. Si él no la cumple, a quien primero se echa en contra es al pueblo de este país, que sabe que no votó nada más a favor de él, no fue lo principal, votó contra algo.
Este pueblo votó para castigar lo que había estado pasando y a los responsables de querer perpetuarlo. Si el presidente Abinader no entiende eso, entonces se genera una dificultad y por eso tiene no solo que afrontar, ya le dije esos dos temas, sino afrontar problemas claves, como por ejemplo, los temas que tienen que ver, ya dije, con deuda, ya dije que tienen que ver con las instituciones, la transparencia, la responsabilidad, el cumplimiento de la ley, el sistema judicial, y si no afronta problemas económicos claves también, como por ejemplo el tema minero. Aquí acaba de venir el CEO de Barrick, y se vio con el gobierno actual, y se vio también con el entrante, Mark Bristow. ¿Por qué? Porque ellos quieren ampliar su explotación en la República Dominicana. Ahora, si eso no se plantea en función de la ley y se tiene que entender que hay que revisar las cosas y ver si la República Dominicana gana lo que debe de ganar y tratar las cosas así, se crea el mismo problema y se repite lo mismo. Yo creo que uno no puede hacer una revolución clandestina. Las revoluciones se hacen o no se hacen. Y a veces veo que el sector que piensa como tú, a veces se preocupa por que el CONEP visite al PLD, que se lo haya despedido y esa cosa, por una razón elemental. Tú sabes que hay personas que hacen oposición que no están registrados en impuestos internos, que nunca han pagado un impuesto, que nunca han trabajado, que no saben lo que está pasando aquí. Entonces, tú tienes que saber, yo le digo más, hasta el Evangelio dice que es difícil que un rico pase por el hoyo de una aguja, y esa no era de que la aguja de una puerta grande, esa era la aguja. Entonces yo te quiero decir no, la aguja era una abertura por donde debía, que impedía que pasara el camello. Que Estados Unidos es una realidad y que tiene sus representantes aquí a través de instituciones locales. Así como tú dices que hay sectores de poder que hicieron su dinero con el tiempo, con la revaluación y con el trabajo. También es muy fácil tú coger y hacer una revolución con otra gente que tiene que tener mucho cuidado para poder hacer los cambios. Porque, así como te dije, ¿qué vas a hacer con China y Venezuela? O hacer lo que dice Estados Unidos. No, pero si te tranco a todo lo que tú dices, me perdona que rompa con Venezuela. Ese es un tema. Ese es un tema. El problema es que si te tranco a todos los corruptos, ¿me perdonas que rompa con Venezuela? Doctor, la ciencia ficción no ayuda a salvar nada de la realidad. Usted por ahí comienza a hacer ciencia ficción y óigame por qué. ¿Ciencia ficción? Sí, lo que está ahora sí, con eso último. Es que el problema no es el cambio sencillo de una cosa por la otra. Lo primero son las respuestas objetivas. Mire, doctor, si no se afrontan tres temas clave aquí, que tienen que ver, uno, la pandemia, dos, el problema de la impunidad y la corrupción y el castigo a eso, y la recuperación de los robados, óigame bien, y tres, el problema de la deuda. Esas cosas, si eso no se enfrenta ahora, no es que yo lo planteé y que nadie va a hacer oposición, es que no hay forma posible de afrontar con éxito los problemas que tiene la República Dominicana, que además se van a multiplicar por el impacto y los efectos de una pandemia tan terrible como la que estamos viviendo, en un mundo tan complicado como el que tenemos y en una región donde no hay mucho espacio para cosas. Entonces, lo que yo estoy planteando es que aquí los retos del gobierno obligan a completar la obra iniciada, la obra que comenzó en la calle para el tema de la impunidad y la corrupción, la obra que está planteada obligada frente a la economía de este país, que es recuperarnos y tratar adecuadamente el problema de la deuda, y la combinación de todos estos factores y de una política clara, incorporando la sociedad y la población para enfrentar la pandemia. Bien. Eso da una transición obligada y la República Dominicana puede ser diferente. Si no, doctor, ¿usted sabe quién va a dirigir aquí? Se lo dije el año pasado, el odio. Cada programa de Fernando crea 200 programas de expectativa. Lo vamos a tener. Fernando Peña, gracias por estar con nosotros y vamos a darle oportunidad a una persona que tú aprecias mucho. Pausamos.